Bueno, buenas tardes, Martín. Estamos acá con las últimas novedades del juicio a dos policías de la localidad de Roldán acusados de abuso sexual de una menor y finalmente la semana pasada se desarrolló el debate y estamos con las últimas novedades de lo que aconteció en las distintas jornadas. Esperamos el veredicto para la semana, para esta semana y bueno. ¿Cuáles son los puntos neurálgicos de este debate que ocurrió durante toda la semana pasada? ¿Qué tal? Buenas tardes, Martín. Buenas tardes Alejandra, gracias nuevamente por la posibilidad de que la versión de mis defendidos se escuche. Y como vos bien decías, bueno, tuvimos las jornadas de producción probatoria, lunes, martes, miércoles de la semana pasada. El viernes, en horario de la mañana, se hicieron lo que es los alegatos de clausura, es decir, qué es lo que sostenía, cuáles elementos de prueba fundan cada una de las partes para sostener su teoría del caso. Es decir, por qué la Fiscalía entendía que era responsables mis defendidos, con qué probó la responsabilidad de ellos y con qué elementos probatorios que se dieron durante la jornada de debate la defensa sostenía la defensa, la inocencia. En ese sentido, cuando arranco esa parte de los alegatos, le digo al juez, voy a basar toda mi alocución, o sea, toda mi exposición, sobre todos los testigos de la fiscalía. Es decir, omití de valorar y de pedir y de fundar el pedido de inocencia en los testigos de la defensa, todos testigos de la fiscalía. ADN negativo, GPS, y empecé con el relato de la menor, que es lo que siempre se dice, bueno, esta es la prueba de oro. Bueno, ¿te acuerdas que ya veníamos hablando? Una versión del auto negro, un Mercedes negro, 3 masculinos, la versión que es la que se debatió, que es la que el agresor habría sido el conductor, y durante el debate se pudo acreditar, digamos, una tercera versión, también con bastante contundencia, que es la que el agresor no es ni la del auto negro ni la del conductor, sino el acompañante. Y que a consecuencia de eso, o sea, se probó con el relato, en principio con el relato de la propia menor, y también con una psicóloga de la fiscalía con la cual la menor hizo tratamiento terapéutico, donde uno dice, bueno, voy a la psicóloga obviamente para contarle la verdad, para que me ayude con mi problema, pero también se descubrió que le dio una versión distinta de los hechos. Lo puso en cabeza al acompañante y además describió un movimiento del móvil que se habría trasladado después de que la auxilian aproximadamente 500 metros, la ubica en un salón de eventos de ahí de la localidad de Roldán, que toma una calle y se esconde, digamos, y agarra un lugar como medio escondido o de baja iluminación y ahí el acompañante acomete el abuso. Es decir, un relato distinto, nueva Ujú. contradicción y un movimiento del móvil que no está registrado en el GPS y que según el propio perito de la fiscalía, esto no es una actividad, el registro del GPS no depende ni del conductor, ni del acompañante, ni de que el auto esté prendido, es decir, es algo automático y que Claro. excede la voluntad del conductor o del funcionario policial que en ese momento esté a cargo del móvil. No tiene forma ni de apagarlo, ni de desactivarlo, ni de cambiarle la dirección bajo ninguna circunstancia, por eso se maneja con satélite. Es decir, Sí. un nuevo evento. Pero no solo eso, sino fíjate que hizo varias sesiones durante varios meses manteniendo este mismo relato y la misma psicóloga, a pregunta de la propia fiscal, habla de que es un relato coherente, lineal y sin contradicciones. Entonces, si es coherente, lineal y sin contradicciones, el conductor no fue. Claro. O sea, entonces, ¿quién fue? Porque si nos vamos a esta lógica de que los niños no mienten, entonces tenemos 5 autores. Los 3 del auto negro, Y los el dos policías. conductor y el acompañante. O sea, tendríamos que tener 5 personas presas por ese relato que sería infalible, digamos, o que no Claro. tiene contradicciones. Sí. Pero además a esta profesional, no solamente la nena le dio una versión distinta, sino que los padres también, porque los padres, la nena tenía un cuadro patológico de base que esta profesional en ningún momento pudo tomar conocimiento, es decir, no se lo contaron los padres, y che, vos vas al médico y vos le decís, mirá, me duele acá, ya vengo con un tiempo con esta dolencia, fui a tal profesional, hice esta consulta, estoy con este tratamiento anterior, vos se lo contás para que sepa más o menos qué es lo que Claro. va a hacer. Bueno, nada de esto se lo comentaron a esta profesional. Entonces hizo un diagnóstico erróneo, porque tenía información errónea. Porque los psicólogos clínicos, acá hay una cuestión, los psicólogos clínicos,
Cuando uno va al psicólogo dice, no le voy a ir a mentir porque quiero atender el problema. Entonces, el psicólogo parte, el clínico parte de esa premisa de creer en el relato y en base a esa creencia que le impone la propia profesión, emite su dictamen, que es muy distinto de un psicólogo forense que parte no tiene ese acercamiento, sino que es más neutral y no parte de creer, sino de verificar si eso es posible o no es posible. Claro. Es decir, había un montón de elementos que esta profesional no sabía, que por ejemplo se había querido retirar de la casa, se había retirado de la casa con un cuchillo, y esas otras cuestiones claramente no las tenía. Otro elemento que se pudo ventilar es que, y que venía afirmando la fiscal, es que ella decía que los policías sabían, mis defendidos sabían que esta nena estaba perdida. Situación que, y para eso, dice, llevó 2 empleados de la Guardia Urbana de Roldán. Que estos 2 testigos dijeron, bueno, mira, paramos un móvil policial durante 10 minutos en una intersección de ahí del barrio, le mostramos una foto, le explicamos que estaba perdida, que la necesitamos. Entonces dice la fiscal, claro, ellos ya sabían entonces que estaba la nena perdida porque habían visto la foto, entonces cuando la vieron perdida la noche, la reconocieron, sabían que estaba perdida, entonces por esa situación trataron de cometer el hecho. Pero ¿qué pasó? Con la reconstrucción del GPS, pudimos acreditar que el móvil nunca, pero nunca pasó por la intersección en la cual estos 2 empleados decían que el móvil estuvo, y mucho Sí. menos si no pasó se pudo haber tenido durante 5 o 10 minutos. Es decir, esa conversación no existe. Por eso son los alegatos, decía, la ciencia no miente, las personas sí. Claro. Y ahí quedan estas dos personas que son testigos de la fiscalía, quedan en una situación de falso testimonio. Claro, se planteó durante los alegatos que habrían incurrido en un claro falso testimonio, por cuanto están diciendo, paramos un móvil, nos dan las descripciones, más uno de ellos dice, sí, los policías que yo para esa noche coinciden con el aspecto físico o las características del rostro y demás cuestiones con las personas acusadas. No, si no estuvieran en otro lugar, en el momento en el que ellos dicen el móvil está en la base del comando, o sea, está a aproximadamente 800 metros de donde ellos dicen que lo pararon. Claro, y ahí, ¿qué se supone que estas Y, personas a- intentaron hacer? Porque y hay una. acá hay un claro falso testimonio, acá hay un claro falso testimonio, no sé cómo, por qué, cuál es la motivación o qué es lo que los derivó a declarar esto, pero claramente acá los muchachos nunca estuvieron ahí y no sé cuál es la intención, pero más allá de la intención, acá el falso testimonio está consumado porque fueron y mintieron bajo promesa o juramento de decir verdad y el juez le leyó el artículo del Código Penal y todo lo que las implicancias legales que tiene ir y mentir. Claro. Entonces, bueno, en los alegatos se planteó, che, acá cometieron falso testimonio con las Y agravantes del caso. Es una pena de entre 4 y 10 años. sí, sí, no es una Es de pena menor. cumplimiento efectivo. No, y Claro, más en caso de abuso, con todas las claro. connotaciones que está trayendo hoy de estas faltas de investigaciones y demás, que vengan 2 personas y mientan así abiertamente, creo que no podía permitir que dejen pasar esta situación por alto. Bueno, ¿cuál es la cuestión puntual, Martín? ¿Qué es lo que te está preocupando en estos días que se realizó el debate? ¿Cuáles son Mira, los vos pedidos sabés que puntuales? hicimos que es un momento muy importante en el cual el juez como que casi que se sale de la tril y prestó muchísima atención cuando hice un conteo sobre el tiempo total que estuvo el móvil detenido y las cosas que fueron pasando según el relato de los testigos de la fiscalía. Ujú. Me daba justo 235 segundos, que es lo que el tiempo estuvo, lo que el móvil estuvo parado. Entonces el juez abrió los ojos grandes. Después otro momento fue cuando digo, bueno, vamos a comprimir y hacer que esto fue como velocidad acelerado, ¿viste? Cuando ponemos por dos un videito, Claro, bueno, vamos a acelerarlo. Y me sobraba un margen. Cuando empiezo a describir las conductas que habrían ocurrido en el interior del móvil, sumando de a 5 segundos, 10 segundos, me daban 120 segundos. Es decir, no llegaba ni por casualidad. La fiscal intentó hacer una reconstrucción en los alegatos de clausura, simulando la conversación entre ella y su secretaria, y coincidió con lo que con lo que yo decía, ajá, porque le dio entre los tiempos y lo demás, le daba 2 minutos 45 segundos. Le había faltado sumar la conversación con la jefa, que le daba 45 segundos más el tiempo que lleva estabilizar un auto, frenarlo, poner la palanca, el freno de mano y todo eso,
le daba el mismo tiempo, el mismo cálculo que había hecho yo, así que también hasta con esa misma situación me sirvió para aprobar. Claro, Acá lo que me preocupa es que esta presión que se está haciendo por determinados grupos no influya en el juez y que después no pase, por ejemplo, o se tenga ese temor del juez de que, por ejemplo, lo que pasó con el caso en Santa Fe, donde después de que dictan sentencias absolutorias sale un legislador y diga, bueno, vamos a hacerle un juicio político y vamos a destituirlos porque el juez declaró una absolución o dictó una absolución en un fallo como este. claro. Que Ese la es el... tranquilidad que por lo menos que haga su trabajo y que desde la sociedad, si él entendió que es inocente, va a tener el respaldo de que hizo bien su trabajo. Sí, ese es lamentablemente es la preocupación de toda la gente, de todo de este momento los funcionarios judiciales, ¿no? Este tema de, bueno, ¿qué pasa si fallo de una forma o de otra? ¿Cuál va a ser su futuro, ¿no? Y el escrache de las Claro, organizaciones y demás, que no debería ser una influencia para sus decisiones, pero lamentablemente a veces sí lo es. Y bueno, y tendrían que salir también, esto es un poco también como para ponerlos en situación a los jueces que tienen que salir a explicar sus sentencias también. Y explicar por qué se llega, porque muchas veces somos los periodistas los que transmitimos estas informaciones y los jueces también deberían salir, dar la cara y decir, bueno, se resolvió esto por esto y esto, pero que dé la cara el juez y que él lo diga, claro. va a tener otra mirada de la sociedad también, me parece. Sí, una vez que dictó sentencia, él ya no tiene ningún obstáculo, ningún prejuzgamiento ni nada, pues ya está, ya resolvió, ya Claro, dio su veredicto, ya se anotició por los hechos, por la prueba, todo durante el debate. Es decir, no existiría esa contaminación o esa imparcialidad o esa parcialidad que se le podría criticar. Una vez dictada la resolución, ya está. sí, Podría salir a defenderla y en este caso, creo que en este caso concreto tiene, pero para dar sobrados argumentos de una resolución absolutoria. Ni siquiera puede basarse en el relato de la propia denunciante porque tiene muchas oscilaciones en elementos centrales. sí, Lugar del hecho, autores, conductas desplegadas por los agresores y todo el eje neurálgico está todo modificado al punto tal que lo sostuvo hasta en un consultorio psicológico a un relato falso. sí. Sí, sí, sí. Bueno, esperemos que no sé si te queda algo, Martín, para agregar. Mañana 16:30 el veredicto. Mañana 16:30. Bien. Mañana 16:30 el veredicto. Bueno, ahí en el Centro de Justicia Penal. Correcto. Bueno, ahí estaremos para ver qué es que se resuelve y esperemos que se haga justicia. Esperemos que ni más ni menos, no pedimos nada raro. Claro, justamente, Sí, que se tengan en cuenta las pruebas concretas y bueno, y todas estos matices que han aparecido en los distintos relatos que bueno, dan cuenta también de una calidad probatoria que has llevado hacia tus defendidos, que es muy importante para que el juez lo pueda sostener, ¿no? A una decisión de justicia de declararlos efectivamente inocentes. De sí, absoluto. claro, gracias a la repercusión y la posibilidad de dar a oír esta campana y de las pruebas que hay y que se produjeron durante el debate, la sociedad o la opinión de la sociedad fue mutando. Uno va leyendo los Mm, comentarios y bien, va viendo como en un principio eran bastante, digamos, que le pasa, que háganle esto en la plaza, y ya después se fue dando vuelta esta situación y hubo un cambio terrible de la sociedad en apoyo a los chicos. bueno, esperemos que siga esto así y que se haga justicia mañana y que el veredicto sea como corresponde. Esperemos. Bueno, muchas gracias, Martín. Gracias a vos nuevamente. Hasta otro momento. Hasta otro momento.